El tema de esta mañana es Sigue la nube. Ese es el tema. Y para entrar en contexto, ustedes se recuerdan que José el soñador llegó a Egipto y de ahí su familia se quedó como sacaron una visa y después una residencia y después hicieron parte de Egipto, ¿verdad? Y ahí pasaron muchos años y de repente, después de ser parte de Egipto, pasaron a ser esclavos en Egipto, una gran diferencia. Entonces todos los derechos que ellos tenían se habían perdido completamente. Tanto así que ellos clamaron, alrededor de 400 años estuvieron ellos en esclavitud. Y ellos estuvieron orando y Dios escuchó esa oración. Y después un hombre llamado Moisés, ¿se recuerdan la historia? Salió huyendo. Después Dios se le acerca a Moisés, le habla a través de una zarza y le habla del propósito de liberar a su pueblo. No voy a contar toda la historia porque es bastante larga, pero a donde yo quiero llegar es que Dios permite unas plagas para liberar a su pueblo. Y en este caso hay mucha similitud, hay un punto paralelo entre nuestra vida y en este caso la historia de Israel. A Israel Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto. Y Egipto es una figura del mundo. Y en este caso, Dios sacó a Egipto de la esclavitud y a nosotros nos sacó de la esclavitud del pecado, donde estábamos atados. Y después de esto viene Dios y libra a su pueblo en Egipto del espíritu de la muerte. ¿Se recuerdan que el Cordero, la Pascua, pintaron los dinteles con sangre y ahí en este caso Dios libró a su pueblo de la muerte y por consiguiente a nosotros también por medio de Cristo nos liberó de la muerte? Después de esto los israelitas salieron rumbo a su libertad, pero había un mar llamado Mar Rojo y los soldados de Faraón venían detrás de ellos y ellos oraron al Señor, etcétera, etcétera. El mar se abrió y ellos pudieron pasar y esa es una figura de que fueron bautizados, igual que nosotros fuimos bautizados en agua. Y en eso llegaron a un monte llamado Horeb o el monte Sinaí, o también conocido como el monte de Dios. Y ese monte, ahí era donde Moisés subía, pero mírenme esto, que es lo medular donde yo quiero llegar. En ese monte, dice la palabra que descendía una nube que cubría todo el monte y la presencia de Dios descendía. Y truenos, relámpagos, centellas y de todo se miraba ahí, hasta el monte temblaba de la presencia de Dios, pero había una densa nube que cubría ese monte. Total de que ahí Dios le dio muchas directrices a Moisés y dentro de esas directrices ahí le dio los 10 mandamientos. Al poco tiempo viene Dios y le habla a Moisés, le dice: Moisés, ya es el tiempo que se encaminen hacia la tierra prometida. Repito esto: Moisés, ya es momento que se dirijan a la tierra prometida. Ya es momento que salgan de este monte donde está la presencia de Dios, donde está mi presencia, y que empiecen a desfilarse hacia la tierra prometida, hacia la promesa. Pero antes de eso, Dios dio varios lineamientos. Y dentro de esos lineamientos, dio unos lineamientos para construir lo que se llama el tabernáculo. Y en este caso, es básicamente construir una tienda donde era a futuro el templo que en este caso David iba a diseñar y Salomón iba a construir. Y ese tabernáculo, en pocas palabras, era una tienda de acampar donde estaban los atrios, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y ahí era donde la presencia de Dios iba a estar con ellos. Ahora, en el monte yo les dije que había una densa nube que cubría el monte. Cuando Dios
le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo, entonces nomás terminó de construir, descendió una nube que en el día, en este caso lo vamos a ver más adelante, en el día era una columna de nube y de noche era una columna de fuego. Y eso significaba que en este caso estaba la presencia de Dios ahí. Lo que estaba antes en el monte, ahora ¿dónde estaba? En el tabernáculo. Bueno, vamos a Números. Después de mi corto saludo paso a lo siguiente. En Números, capítulo 9, versículo 15 en adelante, dice: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube, cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Versículo 17. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Escúchenme esto. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel agarraban todas sus cosas y dice, y partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Versículo 19. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Aquí vemos varias cosas que es de mucha importancia para el tema que estoy desarrollando. La presencia de Dios fue notoria al pueblo de Israel después que salieron de Egipto en el monte Horeb o en el monte Sinaí. Ahí ellos miraban el mover de la presencia de Dios. Pero como ellos tenían que continuar hacia la tierra prometida, pues esa misma presencia o esa figura que había de esa misma nube fue visualmente para el pueblo de Israel en el tabernáculo o en la tienda. Entonces, cuando esa nube se levantaba, los israelitas y Moisés sabían, es hora de agarrar todos nuestros telenques, diríamos en el buen chapín, y guiarnos hacia donde va la nube. El punto número 2 es que si el Espíritu de Dios, ese poder de Dios, que antes podíamos verlo en el Antiguo Testamento, ahora ese Espíritu está en nosotros. Esa parte de la Trinidad ahora está en nosotros. Y como bien dice en Hechos 1:8, y lo dijo ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo, dice, pero recibiréis poder. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Cuando habla de poder, es de recibir ese poder, valga la redundancia. Pedro, antes de ser lleno del Espíritu Santo, aunque él tenía un carácter muy fuerte, pero Pedro necesitó ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él antes tenía temor, después que agarraron a Jesucristo, tenía temor de él hablar o inclusive hablar como Cristo, de que lo capturaran y que lo metieran preso. ¿Se recuerdan cuando Pedro negó 3 veces a Jesús? Le dijeron, es que él habla igual que ellos. Yo me he dado cuenta que muchos de ustedes dicen algunas frases que yo digo, pero no es porque ustedes quieran, sino que en este caso las cosas buenas se pegan. Las cosas buenas se pegan. Es igual como cuando uno anda con un mexicano. Yo no sé por qué razón a uno se le pega rápido el hablado mexicano, ¿verdad? Y después uno, ¿qué onda, compadre? Ándale. Y uno dice, perdón, ¿qué estoy hablando? Entonces, de igual forma a Pedro se le pegó cómo hablaba Jesús. ¿Se recuerdan que en Antioquía llamaron a los primeros cristianos, los llamaron cristianos? ¿Por qué? Por la forma de hablar y de comportarse. Entonces, en este caso, cuando Pedro le dijeron, ¿tú eres uno de ellos? Dijo, no, ¿cómo vas a pensar? Y después se empezó a maltratar
Y después a la tercera empezó a insultar. O sea que no solamente cayó, o sea, no solamente negó a Cristo, sino hizo tres cosas que no debía de hacer. Y eso es lo que pasa. Cuando Pedro tenía temor, hizo lo que fuera para negar a Cristo. Pero después que recibió el Espíritu Santo, cuando recibió el poder, ahí no importó lo que le dijeran los fariseos, los saduceos, los escribas y todos ellos. No le importó para nada. ¿Por qué? Porque tenía la convicción y tenía el poder. El tercer punto está en Juan 14:16 y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esos tres puntos me abren la puerta para el último punto, y ahí es donde quiero ir terminando. El cuarto punto está en 1 Juan 3:21. Dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos con Dios. Este versículo yo lo tengo aquí en la bolsa de mi camisa y me sirve para mi día a día. Porque muchas veces tenemos la incertidumbre de, ok, yo sigo a Dios, yo sigo la nube que representa la presencia de Dios, pero ¿cómo puedo entender yo si realmente lo que estoy haciendo, lo que estoy hablando o la decisión que voy a tomar es la correcta? No sé si les ha pasado a ustedes. Y muchos de ustedes a veces lo llaman a uno: pastor, mire, me puede aconsejar, fíjese que soy en una encrucijada, tengo que tomar una decisión, no sé, tengo que hacer esto y lo otro, aconséjeme. Pero muchas veces el Espíritu Santo ya nos ha hablado a nosotros, y lo que yo normalmente hago es analizar lo que hay dentro de mí. Y como dice acá en 1 Juan 3:21, dice: si nuestro corazón no nos reprende, es que tenemos paz para con Dios. A ver, supongamos, Lalo va a tomar una decisión muy trascendental en su vida. Tiene que declarársela por fe. Y en eso dirá: Señor, ¿será la sierva o será la cabra? ¿Qué hago? ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces hay algo muy dentro de nosotros, hay algo en el corazón de Nato que hay algo que le da paz. Pero si hay algo que lo intranquiliza, hay algo que no lo deja en paz, inclusive no lo deja dormir, es que el Espíritu Santo le está diciendo: Nato, es muy bonita, muy guapa, pero hay algo ahí que tú no estás viendo. Y el Espíritu Santo le está hablando. Y eso es lo que yo normalmente, y de verdad les digo como un consejo, eso es lo que normalmente yo hago para tomar las decisiones. Porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Ahí es donde Dios nos habla. Pero también hay algo adicional que también tenemos que pagar un precio. Es buscar a Dios, buscar su intimidad, leer su palabra, tener una relación con Él. Porque si yo estoy como a 20 cuadras de la presencia de Dios, ¿cómo voy a pretender yo que el Espíritu Santo me hable? Si yo estoy como de aquí al puerto, por ejemplo, o de aquí a Pana, y la presencia de Dios está acá, ¿cómo voy a pretender yo: Espíritu Santo, no te escucho? ¿Cómo voy a pretender yo que el Espíritu Santo me hable si yo ando de parrandas, me ando haciendo esto, haciendo lo otro? ¿Cómo voy a pretender yo que el Espíritu Santo me hable? Lo importante es acercarnos a la presencia de Dios. Lo importante es venir a la presencia de Dios, guiarnos por esa nube que significa la presencia de Dios, y ahí es donde nosotros vamos a tomar las decisiones correctas. En Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios,
Si nosotros nos dejamos guiar por su presencia, y eso significa el Espíritu Santo en nosotros. Cristo dijo que Él nos iba a mandar al Consolador y que iba a estar con nosotros hasta los últimos años, hasta los últimos tiempos. Entonces, ese Espíritu, esa presencia de Dios, esa tercera persona de la Trinidad, es el que nos guía, el que nos orienta. Para los que han visto Pinocho, hay un grito, ¿verdad? Que le dice: no, Pinocho, no, Pinocho, no hagas eso, Pinocho. Y el Pinocho para allá va. Y el grito viene: no, Pinocho, por acá, no, por allá. Y él casi lo machuca. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está diciendo: no, no, papadito, para allá no es, hombre. Y no, déjame, y vamos para allá. O sea, queremos hacer nuestra santa voluntad y no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Ahora, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, mira lo que dice Romanos 8:18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, dice, con la gloria venidera que nos ha de continuar o de seguir o de va a ser manifiesta. Y ahí es donde yo quiero ir ajustándome ya para ir terminando. Si nosotros nos dejamos guiar por la presencia del Señor, no solamente vamos a ser bendecidos espiritualmente, sino también económica y emocionalmente. Recordemos que la bendición de Dios no se refiere solamente al dinero. La bendición de Dios es una bendición completa. Es una bendición que abarca todo mi ser. Y muchas veces nosotros pensamos que la bendición de Dios solamente es una bendición económica. Pero la bendición también puede ser una bendición emocional. Y muchas veces nosotros estamos mal emocionalmente por nuestras malas decisiones. ¿Cuántas mujeres están casadas y el hombre le suena como chinchín en feria y no se va de su casa o no toma una decisión? Y muchas veces nosotros dentro de una empresa estamos trabajando y estamos viendo que el tiempo pasa y no hay futuro ahí. Pero Dios nos da la convicción de decir: no, aquí no hay futuro. Yo siempre le digo a los jóvenes: miren, un trabajo te sirve como un trampolín que te ayuda para saltar de un lugar a otro. Obviamente mejor, ¿verdad? Seamos como Tarzán, les digo yo a los muchachos o a los hermanos. El trabajo que tenemos actualmente es como una liana. Y Tarzán va en la liana, ¿verdad? No va en una rama o algo, sino va gritando, y ahí va el Tarzán. Pero en este caso, antes de agarrar la otra liana, no suelta la otra liana. Pero hay quienes renuncian en su trabajo y ya Dios proveerá. Por misericordia provee Dios. Pero lo razonable, lo racional es: yo no suelto esta liana porque si no me va a caer hasta que tenga agarrada la otra liana. Pero ahí es donde realmente nosotros tomamos buenas decisiones, cuando estamos agarrados de Dios, porque el Espíritu Santo nos orienta, nos guía, nos instruye. El Espíritu Santo no solamente es para hablar en lenguas y profetizar, sino para orientarnos hacia donde nosotros tenemos que llegar como personas, como individuos, como hombres, como mujeres. La sociedad allá afuera está esperando personas, hombres y mujeres bien centrados en lo que quieren y hacia donde quieren llegar. Cuando alguien le pregunta a otra persona: ¿y qué quieres tú de la vida? Uno se queda así como, ya ahí, media vez titubeas 3, 4 segundos, es que no sabes a dónde quieres llegar. Pero si nosotros estamos agarrados de la presencia del Señor, nos dejamos guiar por esa nube que es la presencia del Señor, porque los pensamientos de Dios, dice la palabra de Dios, son pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Pero nosotros somos esa oveja número 100 que a cada rato se va, y el Señor nos trae de nuevo y nos pone otra vez en el redil.
Y después otra vez la oveja 100. Espero que ninguna oveja acá sea la número 100. Porque las 99 se quedan en el rebaño, pero siempre hay una que sale. Yo sé, hermanos, que muchos de nosotros tenemos cicatrices en nuestros corazones. Pero ¿no crees que ya es tiempo de tomar decisiones correctas? Tú puedes decir, no, es que mi mamá, mi papá, déjalos a ellos ahí. Ellos es su vida y su mundo. Ellos tienen que dar cuenta de sus acciones. Pero ahora eres tú el que tiene que tomar la decisión y las decisiones correctas. En algún momento pues va a pasar algo complicado, pero es parte de la vida. Pero ya no van a ser 50-50 o 60 cosas malas y 40 buenas si nos fue bien. Yo quiero en esta mañana decirte, está pendiente del mover de Dios en tu vida y en tu corazón. El avivamiento que comentaba Andrés en Estados Unidos es un avivamiento increíble. Pero déjame decirte algo, el avivamiento primero empieza en uno. Ese fuego empieza en uno. Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ¿dónde? En una iglesia, en una estructura. Exacto, que está en ti. ¿Saben cómo empezó ese movimiento? Habían 4 o 5 jóvenes que estaban pidiendo un avivamiento. Y cada uno empezó en su casa o en sus dormitorios, porque están dentro de una universidad. Así empezó ese avivamiento. Los que están llegando ahora y esto y lo otro, y nosotros que miramos en las redes y ponemos qué bonito, qué chilero, qué unción, etcétera, etcétera. O sea, nosotros solo somos como el remanente, como aquello que todavía queda. Pero el avivamiento empieza cuando tú te acercas a la presencia de Dios. El avivamiento empieza en ti cuando tú empiezas a ordenar tu camino. Porque el avivamiento, el resultado es el cambio, la transformación que hay en las personas. Personas que llegan, que se arrepienten, aceptan a Cristo, empiezan a llorar en la presencia de Dios. Personas que llegan a ese lugar y pasan días en la presencia de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros queremos orar? ¿Cuántos de nosotros, si yo les digo, hermanos, ahorita donde tú estás ahí, doblemos la rodilla? Ay, no, hermano, mucho frío. Pero el avivamiento empieza en nosotros. Y después nosotros lo contagiamos a otros. Les voy a contar algo aquí entre nos. Cuando ensayamos, antes de empezar el servicio, le dijimos a Dulce, mira, si tú puedes entrar en adoración, porque ella está empezando a cantar y a adorar al Señor, porque no es lo mismo estar ahí que estar acá. Y cuando uno está acá se pone nervioso, se le olvidan las notas, se le olvidan un montón de cosas. Y lo peor que ustedes no, otros hermanos de otra iglesia están ahí. Se equivocaron. Pero total de que le dijimos a Dulce, mira, si tú quieres, si tú puedes, te metes en la oración. ¿Verdad que sí, Dulce? Y si usted se dio cuenta, ¿quién la paraba después? Andrés, porque tenía que tomar el tiempo, solo se le quedaba viendo. Bueno, siga pues. Y Dulce, sí, Señor, te adoro. Y Andrés, pero ¿por qué es eso? Porque le damos el lugar al Espíritu Santo. Y como bien lo decía Andrés, la idea es sentir la presencia de Dios, hermanos, y no estar regidos a un protocolo que vamos a hacer esto y lo otro, sino que la presencia de Dios se manifieste. Pero ¿cuál es la prerrogativa? ¿Cuál es lo principal? Que cada uno de nosotros empecemos con ese avivamiento. Y hablando de avivamiento y hablando de seguir la nube, hace aproximadamente 12 años y medio más o menos,
yo estudié para ministro ordenado. No licenciatura ni maestría, sino estudié para ministro ordenado. Y yo tenía un deseo muy fuerte en mi corazón de trabajar en la obra del Señor, de ayudar a las personas, de acercarlos al Señor. Y hace más o menos como unos 2 años, año y medio más o menos, Dios me empezó a inquietar de llegar a las personas que se han apartado del Señor. Total de que empecé a darle vuelta al tema, y total de que Dios empezó a traer personas a la iglesia con apasionados por las almas. Y cuando yo hablaba con esas personas, podía ver aún más esa pasión. Entonces yo les dije: mira, tengo una idea, tengo un sentir en mi corazón que Dios nos va a usar, pero vamos poco a poco. Total de que el año pasado, como en octubre, aquí en el estadio de la Antigua, no sé si se recuerdan, hubo un evento muy grande y vinieron grupos. Y vino un profeta que es argentino, que normalmente viene mucho a casa de Dios. Y un pastor acá en Antigua que tiene un hotel me dijo: mira, Nelson, fíjate que este profeta va a venir acá. Yo le pedí una media hora para los líderes de mi iglesia, y si tú quieres venir, pues ven, y tal vez Dios tiene una palabra para ti. Yo llegué, y en eso yo no dije solo dije mi nombre, ¿verdad? Para presentarme, pero no dije quién era, ni qué hacía, ni nada. Entonces llegaron conmigo, me dieron palabra, pero la palabra se enfocó más que todo en la empresa. Pero yo más que todo iba por ese sentir que tenía. Total de que me fui y dije: Señor, pero ¿será tuyo o no será tuyo lo que yo siento en mi corazón? Porque yo quería una respuesta, una confirmación. Y total de que quedó así. Eso fue, creo que fue un sábado. El sábado siguiente yo fui a la casa de la pastora Sandrita, porque teníamos que afinar unos detalles. Y después de platicar de un montón de cosas, yo le dije: mira, te quiero contar algo. Y le conté este proyecto. Conforme yo le fui contando el proyecto, ustedes dirán: ¿qué proyecto es? Después les voy a decir. Conforme yo le fui contando, se le fueron abriendo los ojos, como aquel cuento de la Caperucita Roja, ¿verdad? Yo por poco le decía: hermana Sandrita, qué grandes ojos tienen, porque así se le hicieron grandotes, ¿verdad? Entonces yo le dije así todo triste: pero mira, yo estaba esperando una confirmación de parte del Señor. Y me dice: ¿qué confirmación quieres? Si a Dios te dio todo, te dio eso, te dio esto. Me dice: mira, estamos hablando de octubre del año pasado. Me dice: si yo fuera tú, ya lo empezaría la próxima semana. Momento, pueblo, que tampoco tan rápido. Le dije yo: hay que afinar un montón de cosas. Entonces pasó el tiempo, seguí hablando con algunas personas, tomaba algunos apuntes, unas ideas. Y precisamente este martes que viene vamos a dar startazo a lo que hoy va a empezar. Gracia Home se llama, en San Antonio, Aguascalientes. Hace muchos años en las iglesias se hubiera llamado un proyecto o un campito, o en todo caso estamos empezando una iglesia. Realmente yo no sé cómo llamarle hoy por hoy, pero hoy se llama Gracia Home. Dios está levantando ahí a un joven llamado Nato. Él no viene porque está recibiendo clases de inglés, está en un curso muy intensivo para poderse graduar de la universidad. Y juntamente con Lalo, Dios los ha levantado para llevar el evangelio ahí. Y lo que estamos haciendo es básicamente sacando un clon de lo que Dios nos dio acá en esta iglesia, y ustedes saben a qué me refiero, y es agarrarlo y colocarlo ahí.
y vamos a llegar a personas que no conocen de Cristo y a personas que se han apartado de los caminos del Señor. Ese es nuestro objetivo. Y miren, lo que es de Dios y las puertas se empiezan a abrir. Y se han abierto las puertas literalmente de par en par. Este martes empezamos. El lugar es increíble, la verdad es bien bonito donde vamos a estar. ¿Y a qué viene esto? Viene a que yo he tratado la manera, y se los digo con todo mi corazón y no es jactancia ni nada, pero he tratado la manera de caminar en la presencia del Señor y decirle: Señor, es por aquí, es por allá. Han habido muchos momentos en mi caminar que ya hubiera salido corriendo y decir: no, esto no va para ningún lado, o ya no aguanto. Pero realmente mi roca es Cristo y Él me ha movido para seguir adelante. Y sé y confío que ustedes, los que están hoy acá y los que nos están viendo y los que no pudieron venir, hay una convicción plena. Y lo que nosotros hoy por hoy estamos haciendo acá en la Antigua, lo vamos a empezar a replicar en San Antonio, Aguascalientes. Y después lo vamos a replicar, escúchame esto. Porque hay un avivamiento en mi corazón. Y espero que haya un avivamiento también en tu corazón. Y ese avivamiento, unidos, vamos a empezar a ser de bendición. Y eso que hoy vamos a empezar en San Antonio, Aguascalientes, después lo vamos a ir replicando. Y después nos vamos a reunir todas esas iglesias en los diferentes lugares. Y nos vamos a juntar en un punto, porque aquí no vamos a caber, obviamente. Y nos vamos a juntar para adorar, exaltar el nombre del Dios Todopoderoso. No estamos pretendiendo ser la iglesia más grande o la iglesia más cool o la iglesia más no, nada de eso. Lo único que nos apasiona son dos cosas: amar a Dios y amar a los demás. Eso es lo que nos mueve. Si hoy somos 50, gloria a Dios. Y si mañana vamos a ser 100, gloria a Dios. Y si mañana vamos a ser 1000, pues vamos a ser 1000. Pero ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que seguir la nube. Tenemos que seguir la presencia de Dios. Porque eso es lo que nos mueve y lo que nos respalda. Yo quiero que en esta mañana hagamos una oración para que Dios nos permita guiarnos por esa presencia de Él. Y yo sé que muchos de los que están acá, Dios les ha hablado de una forma increíble. Y déjame decirte que Dios te va a bendecir, pero Dios también te va a usar para que tú seas de bendición a otros. Y sin duda alguna, así va a ser. Padre, te damos gracias, mi Dios, por este servicio. Gracias, Señor, por lo que tú has dado, por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, porque hemos podido alabar tu nombre, hemos podido exaltar tu grandeza, Señor. También oramos, Señor, por Byron, donde se encuentra él en el hospital. Oramos por su salud, mi Dios. Te pido que tú obres de una forma grande y poderosa, Señor. Sabemos que tú tienes el control y te pido que tú añadas paz a su corazón y que él, ahí donde él se encuentra, pueda reflejar tu amor y tu gracia. Y de igual forma, Señor, si hay alguna necesidad con mis hermanos, te pido, mi Dios, que tú obres, sea cual sea la necesidad. Ahora te pido, Padre, que nos lleves con tu paz y con tu bendición. Y el pueblo dice: amén y amén.